El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, y les dijo: Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante, se la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje al extranjero. A su tiempo les envió a los viñadores un criado para recoger su parte del fruto de la viña. Ellos se apoderaron de él, lo golpearon y lo devolvieron sin nada. Les envió otro criado, pero ellos lo descalabraron y lo insultaron. Volvió a enviarles a otro y lo mataron. Les envió otros muchos y los golpearon o los mataron. Ya solo le quedaba por enviar a uno, su hijo querido, y finalmente también se lo envió pensando: a mi hijo sí lo respetarán. Pero al verlo llegar, aquellos viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Se apoderaron de él, lo mataron y arrojaron su cuerpo fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá y acabará con esos viñadores y dará la viña a otros. ¿Acaso no han leído en las Escrituras: la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Entonces, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos quisieron apoderarse de Jesús porque se dieron cuenta de que por ellos había dicho aquella parábola. Pero le tuvieron miedo a la multitud, dejaron a Jesús y se fueron de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, dice el Evangelio, a través de esta parábola, fue quien plantó la viña. Él fue quien nos creó. Desde la punta de nuestros dedos hasta el último de nuestros cabellos, es obra del Señor. La rodeó con una cerca. Providentemente nos enseña el magisterio de la Iglesia y sobre todo el catecismo, recogiendo toda la historia bíblica, que esta viña, que es nuestra vida, nuestro corazón, Dios la dotó de todas las capacidades suficientes para alcanzar la perfección en Él. Si leemos el relato del libro del Génesis de una manera detenida, nos damos cuenta que esto es así. Dios capacitó al hombre, le dio todas las capacidades suficientes para, desde su voluntad, ir alcanzando la perfección. Cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante. Es decir, Dios también la dotó con las suficientes gracias para producir fruto. El lagar es donde se produce el vino, y vino exquisito, bueno, que alegra el corazón, como dirá el Salmo. Y puso una torre para el vigilante. Fuera de eso, el Señor puso quien cuidara esta viña. ¿Qué pasó? ¿Sería que a Dios le faltó algo para que el hombre no le respondiera cuando
fue tentado por el maligno en el paraíso? ¿O será que a Dios le ha faltado algo para que esta viña no perciba y dé los frutos que Él está buscando? Y que incluso después llega a buscar esos frutos con los profetas, porque a través de los profetas el Señor llega a exigir vino bueno, vino que alegra el corazón. Es decir, como vemos hoy en el testimonio de Tobías, un amor total, radical a Él, por encima de todos, porque empieza contando Tobías que todos los de su tribu, la tribu de Neftalí, todos se pervirtieron. Pero él fue el único que se mantuvo en pie, siendo fiel a los mandatos del Señor, amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas las fuerzas de su ser. ¿Qué quiere decir eso? Lejos del pecado, a leguas del pecado, porque esa es la verdadera conversión. Quien verdaderamente es de Dios y vive para Dios y camina para Dios no puede darse la mano con el pecado, porque pecado y gracia son incompatibles. El pecado oscurece la vida del hombre, la daña, la afecta, la incapacita. Y por eso el Señor a través de los profetas llega a percibir este fruto, el verdadero culto, el culto del corazón, el culto del alma, donde la elección del hombre sea una elección total por Él, por el Señor, vibre por amar a Dios y ser totalmente de Él. Pero a la viña no le gustó esta exigencia de Dios a través de los profetas. Y entonces al primer criado lo expulsaron. Vino un segundo, lo mataron. Vino otro, lo mataron. Y vinieron otros muchos y los mataron. Es que eso de que estén diciendo que el verdadero amor se manifiesta a Dios cuando se está lejos del pecado, como que resulta incómodo a la viña, a los administradores de la viña. Pero aún más, Dios después de la redención viene a pedir de nosotros, a través de la iglesia, otro fruto más. No solo el de la conversión, sino también el de la santidad. Santidad en primer lugar en nosotros los ministros, porque dice la pastora Endavo Bobis, ¿sí?, que el ministro se obliga a buscar la santidad y que ese es el camino oriental del sacerdote, del ministro, la búsqueda de la santidad, porque lo que lleva adentro es santidad y debe configurarse con eso que lleva adentro. Luego, por los consagrados, además porque hemos recibido las gracias suficientes, así nos lo dice hoy la palabra del Señor y así lo entiende la iglesia. El día que emitimos los votos recibimos las capacidades suficientes, el agar, todo lo necesario para producir este fruto de la santidad. Y por eso el mundo hoy nos reclama a nosotros los consagrados la autenticidad del amor cristiano, que es el amor total a Dios y el amor desbordante desde Dios por el prójimo. Porque ese es el mandamiento nuevo del amor que nos dio el Señor, al estilo de Él, no al estilo de nadie más. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cuál es el amor que nos mostró Cristo? Un amor que da la vida por los suyos. Con eso glorificó Cristo al Padre, desbordándose por amor a todos nosotros, a tal punto que es tanto ese amor de nuestro Señor, que por ese amor estamos nosotros hoy aquí. Y si no, no estuviéramos aquí. Si Cristo no hubiera entregado su vida, si Cristo no hubiera salido a buscar la oveja perdida, si Cristo no hubiera salido a buscarnos a nosotros extraviados, no estaríamos en este camino buscándole a Él. Y por eso hoy a través de la iglesia, que hace de estos siervos del Señor, Dios nos está pidiendo el fruto de la santidad. Y la santidad no se compagina con el pecado. No, para nada.
Es que son incompatibles. Hablar hoy de una teología espiritual donde pecado y gracia viven juntos es no solamente extraño, sino herético. Porque no viven juntos. Eso es incompatible. La opción nuestra es el Señor. ¿Por qué? Porque la opción de Dios fuimos nosotros, en toda su totalidad. La Trinidad, que está llena de amor, se vació de sí misma, empezando por el Padre. Ayer celebrábamos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Dios Padre se vació. Se vació y su amor se hizo don. ¿Qué significa que se hizo don? Se hizo un regalo, ¿sí? Se dio, se entregó, y ese amor del Padre se vació totalmente en lo que Él más ama, que es su Hijo Jesús. Pero totalmente. El primero en vaciarse totalmente es el Padre. El primero en vivir el grado de humildad, de abajamiento, de anodamiento, es el Padre. Por eso Jesús dice: yo hago todo lo que veo hacer a mi Padre. Y digo todo lo que el Padre me comunica. Y hago todo lo que el Padre quiere. Y ese amor se vacía, se dona. Así se tiene que parecer nuestro amor, cuando es verdadero. Se da totalmente y se entrega a lo que Él más ama, que es su Hijo. Y su Hijo, que recibe tanto amor, se vacía porque quiere responderle de la misma manera al Padre, y se vuelca diciendo un fiat: Padre, lo que tú quieres, lo que tú quieras. Y el Padre le dice al Hijo: quiero las almas, quiero la salvación de todos, quiero que todos se salven, que nadie perezca y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Y el Hijo dice: fiat Padre. Y ese es el amor trinitario, no un amor egoísta encerrado en sí mismo, un amor que solo piensa para sí. Ese es un amor pecaminoso, dañino, enfermizo. Y entonces el Hijo dice: fiat, y viene la encarnación. Porque la prioridad ahora del Padre es la salvación de todos los hombres. Y bellamente nos decía ayer San Juan: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y la tarea de nosotros, sacerdotes, religiosos y religiosas, es mostrar este amor salvífico de Dios en todo momento, por las almas. Y es la urgencia de un corazón que está lleno del amor de Dios, salvarlos a todos, porque fue la urgencia que encontró Cristo en el corazón del Padre, después de haberse sentido tan amado, y por eso se vacía de sí mismo, y viene la encarnación, y sí que se anonada el Señor. ¿Ustedes creen que a San Pablo de dónde le salía todo ese impulso para andarse toda el Asia y Europa? Ir buscando almas, buscando conquistar almas. Le salía de contemplar esto. Iba y metía su corazón allá en la Trinidad, y la Trinidad lo contagiaba de esto, y le era imposible quedarse quieto, porque eran muchos los hombres y mujeres por salvar. ¿Ustedes creen que un santo cura de Ars, de dónde le salía esto? Era un hombre de experiencia profunda con el amor de Dios, una experiencia verdadera que lo llevó a olvidarse de sí mismo. Y por eso estos hombres comienzan a vivir una vida de santidad lejos del pecado, porque el que se contempla demasiado a sí mismo termina cayendo en el pecado. El pecado es el fruto de un excesivo amor a sí mismo. Es la egolatría al nivel más alto. ¿Por qué? Porque no se ha experimentado el amor de Dios. Y cuando se experimenta el amor de Dios y cuando se vive esta experiencia del amor de Dios, nadie se queda tranquilo, nadie se queda quieto. Por eso decía Santa Catalina de Siena a los consagrados, bueno, a todos: si sois lo que sois,
prenderéis fuego al mundo. O San Alberto Hurtado decía que cuando un fuego así llega al corazón, este fuego enciende otro fuego. Pero hoy estamos viviendo las dimensiones del egoísmo, y por eso ha mandado a uno y a otro y a otros a percibir fruto, y está pasando lo mismo. El desprecio hoy por la iglesia, no hablo de manera formal, porque ya esto se volvió que no es de manera formal, ¿sí? Hoy hay mucha diplomacia, ¿sí? Y mucha hipocresía. Pero aceptar la doctrina de la iglesia hoy, eso es una osadía. Y es que se está rechazando es al Espíritu del Señor, su amor. Despreciar los principios morales de la iglesia, que son los del Espíritu Santo y que son los del amor de Dios, es una cosa seria, ¿sí? Despreciar los principios de la verdadera fe, eso es muy serio. Por eso hoy el Señor nos llama a la conversión y lo requiere de todos los fieles bautizados, porque el día de nuestro bautismo Él plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para el vigilante y nos la entregó a nosotros. El día de bautismo nos entregaron todo, el paquetico completo, todo, lo suficiente para ser santos. Santos y perfectos como el Padre del cielo es santo y perfecto. Hoy el nivel de humildad al que se nos pide llegar es grande y es el reconocimiento. Reconocimiento de que no le hemos respondido al Señor, que no hemos correspondido a su amor, y Dios es tan bueno que en ese vuelco de amor se sigue volcando y nos sigue llamando y nos sigue ofreciendo la oportunidad de volver a Él, de entregarnos totalmente a Él. Porque ese amor que hay en la Trinidad que explota, pues que se sale de sí. El Padre entrega y cuando entrega sale su Espíritu en el Hijo, y el Hijo y los dos se comunican ese mismo amor, y eso sale de la Trinidad y se despliega en todos los corazones sencillos y humildes que con mucha honestidad y sencillez reconocen que la única solución es el amor de Dios. Porque no existe otra solución. Podríamos ir a los esquemas tradicionales del anuncio querigmático, del cual siempre se ha valido la Iglesia y que está en la palabra de Dios, para descubrir que la gran solución para nuestra miseria, para nuestro egoísmo, es el amor de Dios, no nuestro propio amor, ni el amor del hombre, porque se vuelve una filantropía del hombre para el hombre. Es el amor de Dios. ¿Y este amor quién lo logra obtener? Primero, el que más reconozca que necesita de Él. Y esto no es a través de la palabra, ¿sí?, del discurso. Esto se tiene que demostrar. ¿Cómo? En segundo lugar nos lo enseña la Iglesia, y así lo trae el esquema tradicional de la Iglesia de evangelización, y lo trae el magisterio. Quien más lo busca, y lo busca con sincero corazón, no para sostenerse a sí mismo, sostener sus propias ideas o criterios, no, para descubrir la verdad, ¿sí? El que quiere descubrirla no sabe cómo es, quiere descubrirla en toda su novedad. Y el que más busca, sobre todo, en la palabra del Señor, de manera humilde y sencilla, el que más busca en los sacramentos, porque la Iglesia nos ofrece a Cristo en su palabra y en los sacramentos. Y ahí está todo el amor de Dios.
¿Por qué hay tanta división hoy entre nosotros? Eso tiene una respuesta y se llama egoísmo, amor propio. Porque el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es un amor enfermizo. El amor de Dios es un amor alegre, donativo, generoso. Un amor que se desgasta por los otros. Y así nos lo han demostrado los santos. El santo que celebramos hoy, Bonifacio, un gran evangelizador. Un gran evangelizador. Quiso un día, a través de unos misioneros que llegaron, amar a Dios con todo su corazón y quiso seguir ese amor de fidelidad a Dios. Y es bueno que repasemos la Sagrada Escritura porque es el principio de la verdad, no es otra, para que vean quién es el hijo de la luz, quiénes son los hijos de la luz. San Juan lo trae en su primera carta muy bien desarrollado. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Está muy explícito ahí, en la primera carta de San Juan. ¿Y quiénes viven en la fe verdadera? Hermanos, el amor de Dios no admite el pecado. Llama al pecador a que se convierta y deje el pecado, pero no es compatible. Si esas pasiones, esos deseos todavía nos arrastran, es porque el amor de Dios todavía no ha llegado en nosotros a una experiencia grande. Es porque todavía no lo hemos experimentado. Es porque todavía no lo hemos alcanzado en el nivel que el Señor quiere que lo alcancemos. Porque el amor verdadero echa fuera todas esas oscuridades. Echa fuera todo eso. Se vuelve tan atractivo, tan confortador, tan consolador, tan plenificante. Es que no importa nada de este mundo, importa el Señor. E importa hacer lo que este amor pide, la donación generosa para los demás. Y lo pide de todos los bautizados. ¿Por qué la crisis hoy en la vida matrimonial, en la vida de tantos bautizados? Porque es una crisis, es una ausencia del amor del Señor. Cuando uno le tiene miedo a varias cosas en la vida temporal, sea lo que sea, es que ni siquiera la tentación, el que ha llegado a la experiencia profunda de ese amor no le tiene miedo a nada, ni se tranquiliza por esas cosas. No, para nada. Si hay miedo en el corazón, porque nos vayan a quitar cosas que son temporales y mundanas, es porque todavía no hemos llegado a esa experiencia del amor. Porque los santos dicen, ¿qué quieren quitarme? Lo que quieran. Lo que quieran. ¿Me van a confiscar los bienes? Todos, lléveselos. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es un amor grande que capacita para todo. Absolutamente para todo. Quien no cree que es capaz de vivir sin el pecado es porque todavía no lo ha experimentado. Porque el que lo ha experimentado sabe que se puede vivir solo con ese amor sin estar buscando el pecado. El que no ha experimentado ese amor sigue en la esclavitud del pecado. Y sigue esclavo al pecado. Y es una vida muy amarga, muy triste, muy desoladora, muy desesperanzadora, porque en ese corazón no ha llegado la alegría verdadera del amor de Dios. Y eso es muy triste. Hoy para la humanidad y hoy dentro de la iglesia hay que perseguir esa experiencia del amor. Hay que perseguir esa experiencia del don de Dios. El que beba de esta agua, le dice el Señor a la samaritana, no volverá a tener sed. Pero hoy hay algunos que creen en la vida espiritual que sí, que no existe un agua así. Qué pesar, porque eso se llama esperanza mundana y desesperanza cristiana. El que coma de este pan y beba de este vino, no volverá a tener hambre y no volverá a tener sed.
Al menos a Jesús estos le creyeron. La samaritana le dice, dame de esa agua para no volver a tener sed. Estos que escuchan el discurso de Jesús, danos de ese pan para no volver a tener hambre. Pero hay quienes dentro de la iglesia se enfatizan ciegamente en defender que no es posible vivir una vida cristiana así. Qué pesar, porque todavía no tienen la esperanza cristiana. Todavía no han llegado a la fe cristiana. Todavía no creen que sin estas dependencias se puede vivir. Y eso es muy triste. Y nosotros no podemos dejarnos contagiar porque eso enferma al que sea. Y en un momento como en el de hoy, que hay tanto pánico colectivo y mundial, que hay tanto miedo mundial, eso sí que enferma. Comenzar a caminar uno en la vida cristiana creyendo que no es posible ser santo, o que la santidad o la vida cristiana tiene que ser compatible con los criterios del mundo. Ellos no son del mundo, dijo Jesús en la oración que le dirigió al Padre, como yo tampoco soy del mundo. Van a estar en el mundo, pero no son del mundo. ¿Saben qué hacían con los cristianos en los primeros siglos? El mismo imperio venía y les confiscaba los bienes por ser cristiano. No les daba miedo. No les asustaba para nada. Al contrario, dicen los Hechos de los Apóstoles que los que tenían iban y lo vendían todo y el importe de las ventas se la entregaban a los apóstoles para que ellos las distribuyeran según la necesidad de cada uno. El que tiene este amor no le da miedo entregar y no le da miedo entregarse. No le da miedo entregarse a las almas. No le da miedo entregarse por las almas. No le da miedo entregarse por los demás. Esa fue la vida de los santos. Esa es la dicha que hoy está anunciando el Salmo 112. Dichosos los que temen al Señor, porque el temor del Señor no es tenerle miedo a Dios, sino el temor del Señor es llegar a un grado de amor tan alto por Él y por el prójimo. Sí, ese es el principio de la sabiduría, que se entregue todo por eso. Padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas. ¿Por qué nos da miedo? Porque no hemos llegado todavía a esa experiencia del amor. Pero cuando lleguemos a esa experiencia del amor, eso alcanza para eso y para muchísimo más. Porque como el Hijo le dice al Padre, lo que tú quieras, vas a ir a salvarlos y te va a tocar ejercer el poder muriendo. Ejercer el poder humillándote. Ejercer el poder dejándote utilizar. Ejercer el poder así. De hecho es bello porque la mayoría de los exégetas, por lo menos hoy, están de acuerdo en eso, gracias a Dios, que el auténtico ejercicio de poder sacerdotal de Cristo, de poder monárquico de Cristo, se describe en Isaías 53. Como una oveja llevado al esquiladero. Y no eran sus pecados, eran los nuestros. Porque es que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Y el Padre está queriendo percibir fruto hoy, ¿sí? Es muriendo, no imponiendo. No funciona así. No es imponiendo, es muriendo. Y se anonadó a sí mismo, tomando condición de siervo y pasando por uno de tantos, haciéndose esclavo. Y por eso Dios lo exaltó sobre todo nombre y le concedió el nombre sobre todo nombre. ¿Se dan cuenta que Dios mismo no se busca a sí mismo? Dios tiene un propósito, un proyecto muy elevado en su corazón. El Padre, nuestro Padre de los cielos,
tiene un propósito y un proyecto, y es la salvación de las almas. Hasta el punto de entregar lo que Él más ama. A ese nivel ha llegado. Se vació tanto de sí mismo que lo entregó todo. Todo por amor al hombre. Por eso no hay amor más grande, nos dirá nuestro Señor, que dar la vida por sus amigos. ¿Y a qué nos está invitando este mundo de hoy? Al encierro, al atrincheramiento, a la autoconservación. Cada uno está defendiendo su terruño, ¿sí? Cada uno está defendiendo. Así está el mundo de hoy. En Colombia ya se están yendo los empresarios porque a cada uno le importa lo suyo, ¿sí? Mientras la vida cristiana venden todo lo que tienen y entregan el dinero para que los apóstoles lo repartan según las necesidades, la iglesia abre las puertas. El Papa Francisco empezó diciéndonos algo muy lindo, que la iglesia no era una aduana, porque en una aduana, ¿qué se sientan a los funcionarios? A revisar a ver quién entra y quién no entra, ¿sí? Este sí, este no. Este no es de fiscalía, nos decía el Papa Francisco. Porque eso no nos toca a nosotros. Eso se lo reservó nuestro Señor para el fin del mundo. ¿Sí? Caer en eso, ¡oh, Dios mío! La iglesia es una casa de puertas abiertas. Porque así es el corazón de nuestro Padre Dios. Pidámosle al Señor que lleguemos al conocimiento de ese amor. Porque si no nos vamos a morir. Y no vamos a poder encontrar la alegría. Y no vamos a poder encontrar la verdadera felicidad. Y no vamos a poder encontrar la paz verdadera. Y no vamos a... Todos esos frutos que San Pablo enumera en la carta a los Gálatas no van a aparecer en nosotros. Porque solo cuando este amor se hace fecundo, por eso llega el Espíritu Santo y los apóstoles salen. Sí, porque estaban encerrados por miedo. Hoy hay muchos en la iglesia que se encierran, se encogen, ¿sí? Porque es la autoconservación, ¿sí? Sí. Y eso no da libertad en el espíritu. Las almas, empezando nosotros, los primeros que necesitamos este amor, y en segundo lugar las almas claman hoy el amor del Padre. Lo necesitan, lo piden. Lo piden. Me decía una religiosa, a mí me impactó eso, de un lugar donde abundan los sacerdotes, abundan. Y me dice, padre, va uno a confesar si no encuentra quien lo confiese. Yo no, todavía no, como que no, sí. Y entonces, pero es que el cabonlagar, ¿sí? Para eso nos dio el ministerio, no para que nos viéramos bonitos, ¿sí? El miedo nos lleva a una autoconservación dañina que mata al espíritu, mata, asfixia, ahoga, deja sin futuro, sin ideales, sin impulsos, se asfixia la vida, se asfixia el corazón, se muere. Y no hay peor que la muerte del alma. No hay peor que eso. Por eso hoy el Señor nos está llamando a abrirle nuestro corazón y a buscarlo verdaderamente. Y a creer, hermanos. Si nosotros escuchamos el Evangelio, ¿sí? Que la mujer samaritana dejó su cántaro y siguió al Señor, es porque es verdad. Bartimeo tiró la seguridad que tenía un manto, la soltó y se fue detrás del Señor. Dejó el lugar donde estaba y se fue detrás del Señor. Los discípulos dejaron las redes, la barca a su padre y se fueron detrás del Señor. Después les dio crisis, intentaron volver, pero no les funcionó.
Y les comenzó a funcionar cuando siguieron al Señor nuevamente. Sígueme, le dice el Señor nuevamente después de la resurrección a sus discípulos. ¿A dónde? Boguen mar adentro. Como el Hijo Eterno de Dios que salió. Dios es un Dios en salida. No es un amor egoísta. Contemplar a la Trinidad así nos hace mucho daño a nosotros. Nos afecta. Porque la verdad de Dios que está escondida en nuestro corazón nos dice lo contrario. Nos dice que Dios es un Dios que se entrega, un Dios que se da, un Dios que se abrió para salvar al mundo, un Dios que no se buscó a sí mismo. Su gloria, el triunfo del Padre es la salvación de cada alma. Y la alegría que siente el Padre, la siente en la salvación de cada alma. Yo en el confesionario he llorado muchas veces de alegría y de emoción al ver cómo Cristo le presenta esos trofeos al Padre. Y la única felicidad del Padre es la salvación de las almas. Esa es la gloria del Padre. El Padre no tiene otro motivo para alegrarse que ese. Y por eso el Hijo salió de sí y se entregó. Porque lo único que quiere es hacer feliz al Padre. Él no tiene encerrarnos en nosotros mismos, no nos dejemos contagiar de esa enfermedad. La iglesia, si de algo tiene testimonio en estos 2000 años, es de una entrega absoluta y total como la del Padre, porque lo ha aprendido del Padre. Pero en estos tiempos en que hemos caído porque la peor pandemia hoy que hay dentro de la iglesia y en el mundo es el egoísmo, el amor propio, el instinto de conservación, y eso hace mucho daño. Porque si el Padre se va a sentir feliz es cuando comuniquemos lo que Él tiene en su corazón, su deseo de que todos conozcan su amor, que todos experimenten su amor. Y por eso San Pablo lo va a decir, el amor de Cristo nos urge. Y por eso el afán del Padre de llevarnos a su Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. La iglesia es hermosa, porque como nos lo recordaba el Papa Francisco, de una manera tan coloquial, es una casa de puertas abiertas, que comunica ese amor donativo de Dios. Y así tenemos que ser nosotros, porque Dios hoy quiere percibir frutos. Y una conversión verdadera contagia. Una conversión verdadera mueve. Y si hay gente que está encontrando al Señor, y si hay gente que está empezando caminos serios de conversión, yo escucho testimonios continuamente de lo que Dios está haciendo. Y si hay sacerdotes que humildemente se están abriendo a esta gracia y están conociendo este amor, y si hay consagrados, pocos pero los hay, que se están abriendo a la gracia de este amor, y basta sino verlos, desbordados en amor de Dios y en entrega por los demás, en una fidelidad a Dios lejos del pecado. No, ese perfeccionismo hace daño. Eso le hace daño a quien ya está dañado. ¿Y a quién es un daño? Porque quien no ha experimentado la gracia de ese amor, cree que eso es imposible. El que nunca ha experimentado ese amor cree que es imposible vivir la vida cristiana lejos del pecado. Lamentablemente es así, es un problema de fe. San Juan Pablo II lo advertía y decía que el problema del pecado, la causa del pecado, era un tema de confianza. Cuando nosotros dejamos de creer que sí es posible vivir una vida cristiana como Él nos la pide, ya perdimos. Ya perdimos. Cuando creemos que con su gracia todo se puede, como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Soberbia, le van a decir, sí. Porque lo acusaron de eso también, sí. De ser demasiado presuntuoso, vanidoso. No era un hombre de fe. Era un hombre de fe.
Y ahora que te crees más que los demás, me creo hijo de Dios. Y creo que Dios me capacita, porque yo todo lo puedo en aquel que me conforta. El que no cree esto, pues pobrecito, sí, pobres. Pobrecitos, pobrecitas quien no cree esto. Porque sí, lamentablemente va a sufrir demasiado. Y va a hacer sufrir. Y va a hacer sufrir. El amor de Dios todo lo puede. Habría que volver a repasar aquella carta de San Juan, primera carta de San Juan, para ver cómo este amor lleva a unos niveles de perfección tan altos y de vivir una vida cristiana en la alegría, en el amor, en la esperanza de Dios, en la confianza del Señor, a unos niveles sobrenaturales, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza del Señor. Pero cuando se deja de creer esto, y creemos más en lo que nosotros creemos que es lo correcto, nos va muy mal. Menos mal la fe no es una edificación nuestra, ¿sí? Es un don. Y a nosotros nos toca ser humildes y al don hay que agacharle la cabeza. Porque nosotros no somos los señores para definir la fe. La fe la define el Señor mismo. Y autorizó a alguien que es la iglesia, a quien le garantizó su espíritu para decirnos cómo es la fe. No es autoría nuestra. No somos los señores, los intérpretes. Hay otros más grandes que nosotros para hacer esto. Y hay que agachar la cabeza con humildad. Y reconocer que la iglesia tiene esta autoridad. Quitarle esta autoridad a la iglesia también es hacernos muchísimo daño. Por eso el fruto que el Señor, no nos incomodemos, para que no terminemos cayendo en lo que cayeron estos administradores, sí, de la viña. Echaron al uno, al otro, luego mataron a su propio hijo y no lo aceptaron. Y uno puede llegar a eso sin darse cuenta, que es lo más tremendo. Cuando no vive el termómetro es el amor de Dios en sus dos dimensiones. Un amor a Dios total en fidelidad a sus mandatos, desde los principios morales, los principios de la fe, sobre todo en el culto de la Eucaristía, el amor por la Eucaristía y los principios morales, porque es que no hay Eucaristía, la Eucaristía no es solamente un rito, sí, eso hay que hacerlo vida. Y si verdaderamente vivimos de la Eucaristía capacita para vivir lejos del pecado. Y si no, no tiene sentido. Aquí nos dan un alimento sobrenatural para ir y vencer, para triunfar. Si no, es que no la estamos viviendo verdaderamente. Puede que la estemos viviendo más de la cabeza que del corazón. Y eso no es real. El termómetro para saber si mi vivencia eucarística es auténtica es cuando llega la tentación, no cuando estoy lejos de ella. No, cuando llega la tentación, porque si te has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. El Espíritu Santo dirigió a Cristo al desierto para ser tentado por el demonio. Así es. Y ese es el termómetro. Si estamos viviendo verdaderamente el amor de Dios en la Eucaristía, no hay miedo. El amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Se puede, con la gracia de Dios. Y termina el ángel diciéndole a la Virgen: para Dios no hay nada imposible. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.